Y tenemos la responsabilidad que esa ya es inherente al ejercicio profesional, que esa es regulada por el Colegio de Ingenieros, que es la responsabilidad ética profesional, o sea, la transgresión a las normas que rigen el ejercicio profesional, al código de ética profesional. Esas sanciones pueden llegar a ser de un llamado de atención, de un apercibimiento privado, hasta lo más grave y en una escala que gradúa, se va graduando, hasta llegar a la sanción más grave, que sería la cancelación de la matrícula. Bien, vamos a hablar un poquito de la responsabilidad penal. Todo esto que dijimos es responsabilidad civil. Ahora vamos a hablar un poquito de la responsabilidad penal. Para hablar de la responsabilidad penal tenemos que hablar del delito penal. Y ya mencionamos lo que era un delito civil. Ahora vamos a decir lo que es un delito penal. Un delito penal es una acción antijurídica de un imputable reprochado culpable. Esa es una simple definición. Hay otras, obviamente, pero yo me quedo con esa que es simple de explicar. Una acción antijurídica, por empezar, de un imputable. ¿Qué significa? El sujeto tiene que ser imputable, tiene que ser punible, o sea que no tiene que pesar sobre él ninguna casa, o mejor dicho, no tiene que haber, no tiene que estar afectado por alguna de las causales de inimputabilidad penal, que son las que vamos a ver ahora. O sea que esa persona tiene que ser punible, puede ser sometido al proceso y puede ser condenado por el delito que haya cometido. Y reprochado culpable. ¿Qué significa esto? Que a través del proceso penal se pueda haber llegado a la instancia de producirse un fallo condenatorio o absolutorio. Los procesos penales tienen eso, de que se instruyen a través de los agentes, las unidades funcionales de instrucción, o sea, los agentes fiscales, que producen la investigación penal preparatoria, y posteriormente, si encuentran elementos suficientes, producen la elevación a juicio de la persona, en tanto en cuanto se encuentre con elementos de peso suficiente que lo hagan semiplena prueba de haber cometido el delito. Pero ese delito o esa acción antijurídica tiene que estar específicamente determinada en el Código Penal. Si no, cualquier acción antijurídica, si no está tipificado ese delito en el Código Penal, no se puede considerar un delito penal. Entonces, tiene que ser una acción que esté perfectamente tipificada como delito en el Código Penal. Bien. Entonces, requiere que ese sujeto sea punible, es decir, que pueda ser imputado, pueda tener imputabilidad penal. Cuando se carece de la imputabilidad, o sea, ¿cuáles son las causas de la inimputabilidad penal? O sea, no son punibles los sujetos responsables de haber cometido el delito. Cuando ocurren con los hechos cometidos por los menores de 16 años, por los que al momento de la comisión del ilícito, por insuficiencias en sus facultades, alteraciones morbosas de la misma, o por estado de inconsciencia, error o ignorancia de hecho no imputable, no pudieran comprender la criminalidad del acto o dirigir sus acciones. También cuando el sujeto obró violentado por una fuerza irresistible o amenaza de sufrir un mal grave e inminente. Lo mismo ocurre cuando causar un mal para evitar otro mayor inminente o a que ha sido extraño. Obrar en cumplimiento de un deber o en el legítimo ejercicio de su derecho
autoridad o cargo. También obrar por obediencia debida o por legítima defensa. Entonces, en todos estos casos, el sujeto no se lo puede imputar, es inimputable. Y la inimputabilidad penal, en muchos casos, es donde los abogados, bueno, claro, ante hechos aberrantes, suelen querer pretender que su defendido sea declarado una persona inimputable. Para esto se tendrá que demostrar que esa persona, al momento de cometer el ilícito, como bien lo decía el punto segundo, no pudo comprender la criminalidad del acto o dirigir sus acciones. Bien, ¿y qué delitos se pueden cometer que afecten a la seguridad pública en el campo de la ingeniería y de la arquitectura? Les voy a nombrar algunos. Por ejemplo, el derrumbe de un edificio o el que causar estrago por derrumbe de un edificio o cualquier otro medio poderoso de destrucción. El que destruyendo o inutilizando diques u otras obras destinadas a la defensa común contra las inundaciones u otros desastres hicieren surgir el peligro de que estos se produzcan. Inundaciones, derrumbe, ya dijimos derrumbe, dijimos inundaciones. También el que por imprudencia o negligencia, también por impericia en su arte o profesión, o por inobservancia de los reglamentos y ordenanzas a su cargo, causare incendio y otros estragos. Entonces acá tenemos el derrumbe, tenemos las inundaciones, tenemos los incendios y también pueden ser las explosiones. Un escape de gas que pueda provocar un desastre en un edificio. Entonces todo esto genéricamente se llaman estragos, que pueden ser dolosos o culposos, según medie el móvil intencional o no. Dolosos, obviamente, cuando se hace con intención de provocar ese desastre, ese estrago, y culposo cuando no se tuvo la intención, pero se obró con imprudencia, impericia o negligencia. Bueno, entonces, ¿cómo podemos definir el estrago? Que genéricamente abarcaría todo esto que estamos comentando recién. El estrago es una conducta que atenta contra la seguridad colectiva como un complejo de condiciones garantizadas por el orden jurídico que aseguren la vida, la integridad corporal, el bienestar y la propiedad considerada como bienes de todos, de todos, y que puede ser doloso o culposo, eso ya lo dijimos. Se considera culposo en caso de incompetencia en el desempeño de la profesión, la que queda configurada por los errores de construcción, falla de cálculo, empleo de materiales distintos por ignorancia de las reglas del arte del buen construir y cualquier otro error culpable pero no intencional. Bueno, respecto a las sanciones penales, como ustedes ya saben, tenemos la reclusión, la prisión, la multa y la inhabilitación. En el caso de las obras de ingeniería o arquitectura, en las que el profesional muchas veces puede, o mejor dicho, puede tener la desgracia, sin proponérselo obviamente, de que suceda la muerte o una lesión de un tercero, o un derrumbe, o por lo que fuere, o una caída de materiales, o por falta de medidas de seguridad en la obra, el profesional puede ser demandado penalmente, en el caso que haya lesiones o fallecimiento de una persona. Obviamente, si el profesional no lo hizo con intención, lo hizo por culpa, por negligente o por no haber adoptado las medidas de precaución necesarias, y la muerte se produjo inexorablemente.
Entonces, en esos casos, el profesional puede ser juzgado penalmente por homicidio culposo, es decir, por homicidio o lesión culposa en caso de la lesión, y puede ser sometido al proceso penal. Y como resultado de ese proceso puede ser que el profesional se lo encuentre, se lo desligue de la responsabilidad penal, o sea, se lo sobresee, o se lo absuelve de culpa y cargo, o se lo condena. Si se llega a una sentencia condenatoria en un juicio por homicidio culposo, por ejemplo, el profesional difícilmente, o seguramente, sin ninguna duda, no va a recibir una condena efectiva, de cumplimiento efectivo. O sea, no va a ir a prisión de cumplimiento efectivo, sino que va a ser una sentencia de carácter provisional, o sea, ¿cómo se llama? No va a ser de cumplimiento efectivo, sino de cumplimiento provisional. Una condena a prisión, pero en prisión en suspenso o prisión condicional. Esto significa que el profesional no va a sufrir el encierro carcelario, pero va a tener que estar sujeto a determinadas condiciones, cumplir con determinados requisitos que le va a imponer la justicia, y con la posibilidad de que si ese reincide en su conducta delictiva, eso se puede llegar a transformar en una prisión efectiva. Pero por lo pronto no es prisión efectiva, es prisión en suspenso. Esa prisión en suspenso, como dijimos, que puede ser, vamos a suponer, hasta 3 años, una prisión en suspenso de hasta 3 años, es de cumplimiento condicional. No sería nada grato para ninguno de nosotros que tengamos que estar sometidos a un proceso y tengamos una muerte que cae sobre nuestras espaldas. Y además, un agravante, que en el caso de que los profesionales, ingenieros, sean condenados a prisión en suspenso, o sea, se les encuentren culpables o responsables de haber cometido esa muerte, aún sin proponérselo, o sea, sin intención, les puede adicionar el juez otro castigo, que creo que es peor, o mucho peor, que la prisión en suspenso, que es la de la inhabilitación profesional. Esto significa que el profesional queda inhabilitado como condena accesoria a la condena principal, que la condena principal sería prisión en suspenso. Pero el juez penal o la Cámara Penal puede aplicarle una inhabilitación que puede ser absoluta o, o una inhabilitación especial para ejercer la profesión por un determinado tiempo. Supongamos, una prisión en suspenso se puede dar por 2 años. Una condena puede ser, un ejemplo, 2 años de prisión en suspenso, o sea, de no cumplimiento efectivo. Pero a su vez le puede imponer el juez una inhabilitación especial para ejercer la profesión de ingeniero por 5 años. Y esto es una comunicación que después el juez o la Cámara que dictó ese fallo y ha quedado firme, lo envía al colegio profesional correspondiente, en este caso al colegio de ingenieros. Y el colegio de ingenieros, ante una inhabilitación de fulano de tal que es matriculado en ese colegio, automáticamente le queda cancelada la matrícula por el tiempo que dure esa inhabilitación. Por lo tanto, el profesional se va a ver impedido de ejercer la profesión por el tiempo que dure esa inhabilitación. O sea, es el retiro de un permiso administrativo que se le ha dado para ejercer la profesión, lo cual lo ha interrumpido por esa inhabilitación
que el juez con la que el juez lo ha sancionado y que el colegio obviamente ha tenido que retirarle, cancelarle la matrícula. Por lo que ven, esto no es una cuestión menor, lo que les estoy comentando. Bueno, sucede que ante actos de orden civil, o sea, ante delitos civiles y también ante delitos penales, en ambos casos, se pueden iniciar acciones de orden civil y de orden penal contra los responsables de esos delitos. Lamentablemente tengo que contarles que hay muchos profesionales que han caído en esa desgracia, por así decirlo, de estar sometidos a procesos civiles y procesos penales. O sea, vamos a suponer el caso de la muerte desgraciada de una persona por falta de previsión de un ingeniero o no haber tomado las medidas de cuidado que se requieren en las obras. Esa prisión en suspenso, esa inhabilitación, es en sede penal, que después se transmite, dijimos, al Colegio de Ingenieros, y el Colegio de Ingenieros cancela la matrícula de ese profesional por el tiempo que dure esa inhabilitación. Bueno, eso por un lado. Pero también tiene la repercusión de orden civil. O sea, una demanda civil, una acción civil para reparar el daño, en este caso sería una muerte, y una muerte tiene un costo, civilmente hablando. Entonces, paralelamente o simultáneamente a la acción penal para determinar o no la culpabilidad o la responsabilidad penal del imputado, la parte perjudicada por el delito, o mejor dicho, en este caso serían los familiares de la persona fallecida, los que tengan derecho a hacerlo, podrán entablar también una acción civil buscando qué cosa. No buscando un reproche penal. El reproche penal ya lo están persiguiendo en sede penal. En sede civil van a perseguir una indemnización. O sea, una compensación económica que repare, por así decirlo, una reparación económica por la muerte que involuntariamente se ha producido. Entonces, tendremos o podemos llegar a tener una acción civil para una acción penal y paralelamente una acción civil, con lo cual no es menor la acción civil por cuanto persigue un resarcimiento económico. De tal manera que está en juego o en grave peligro nuestros patrimonios o nuestro patrimonio. A base de no poder ejercer la profesión, todavía tendríamos la obligación de resarcir económicamente a quien se presente como parte interesada en el proceso y sea admitido como parte por el juez civil, de tal manera que una vez que el juez penal o la Cámara Penal ha dictado una sentencia definitiva, condenatoria del profesional, en sede civil la decisión penal ya es autoridad de cosa juzgada. Es decir, que el juez civil, con la sentencia del juez penal que se encuentre firme y definitiva, con esa sentencia del juez penal llevado al expediente civil, el juez civil directamente ya es prueba más que suficiente para atribuir la responsabilidad civil y generar la indemnización económica a quienes han entablado la demanda. Y obviamente a tener que responder el profesional con su propio patrimonio. Bueno, la responsabilidad civil por daños en general
Ya podemos decir que hay daño cuando se lesiona un derecho o un interés no reprobado por el ordenamiento jurídico que tenga por objeto la persona, el patrimonio o un derecho de incidencia colectiva. Y como dijimos, siempre en sede civil, lo que se persigue es un resarcimiento económico, o sea, una indemnización económica. No hay otra pretensión que no sea lo económico, fijada por los jueces en los procesos civiles. Y se tiene que evaluar el daño de orden material, o sea, cuando se menoscaba la integridad física o patrimonial de una persona, pero también el daño moral, que es cuando se menoscaba los sentimientos de una persona y se representa ese daño moral por todo sufrimiento o dolor que se padezca y por lo tanto es insusceptible de apreciación pecuniaria. La atribución de responsabilidad. El daño al responsable, esto lo marca el Código Civil, el daño al responsable puede atribuirse en función de factores objetivos o subjetivos. El factor de atribución es objetivo cuando la culpa de la gente es irrelevante a los efectos de atribuir responsabilidad. El factor de atribución es subjetivo en el caso del dolo y de la culpa. Y en cuanto a la reparación del daño, se prescribe lo siguiente. Se debe reparar el daño que tenga adecuado nexo de causalidad con el hecho productor del mismo. Eso ya lo dijimos cuando hablábamos de delitos civiles. La reparación debe ser plena y consiste en la restitución de la situación del damnificado al estado anterior al hecho dañoso. El daño debe ser acreditado por quien lo invoca. La indemnización comprende la pérdida o disminución del patrimonio, el lucro cesante en el beneficio económico esperado y la pérdida de chances. Esos tres aspectos tiene que evaluar el juez civil a los efectos de fijar una indemnización. O sea, la pérdida o disminución del patrimonio, el lucro cesante en el caso de que lo fuera pertinente, y la pérdida de chances. El monto indemnizatorio lo fija el juez, obviamente, y puede atenuarlo de acuerdo en función del patrimonio del deudor, la situación personal de la víctima y la circunstancia del hecho, excepto en el caso de dolo del responsable. ¿Por qué digo excepto en el caso de dolo del responsable? Porque el dolo es una norma de orden público y no puede dispensarse la responsabilidad. Los intereses se computan desde que se produce cada uno de los perjuicios. Y la responsabilidad directa es la que corresponde a quien incumple una obligación u ocasiona un daño injustificado, ya sea por acción o por omisión. También, el autor de un daño causado por un acto involuntario responde por razones de equidad. El acto realizado por quien sufre una fuerza irresistible no genera responsabilidad alguna para su autor. Y por último, si varias personas producen un daño que tienen una única causa, todas se obligan en forma solidaria. Si el daño proviene de causas distintas, las obligaciones no son solidarias, sino serán concurrentes. Bueno, espero que le haya servido y dejamos acá. Será hasta la próxima. Muchas gracias por haberme prestado la atención. Bueno, buenas noches. Hoy nos vamos a referir al tema de las responsabilidades profesionales en el ejercicio profesional de los ingenieros. Dado la importancia que esas responsabilidades tienen al hacerse cargo de las obras y de los riesgos que eso implica, ya sea por acciones u omisiones del profesional. Bueno, que esas responsabilidades en su conjunto conforman un ramillete muy amplio y que sobrepasan o superan a las que pudiesen abarcar a otro tipo de profesiones universitarias. De allí la importancia de su tratamiento. Bueno, vamos a comenzar por el tema de la responsabilidad civil.
Cuando hablamos de los derechos personales y las obligaciones, dijimos que una de las fuentes o causas de las obligaciones son los contratos. Los contratos obviamente son actos lícitos, o sea, actos totalmente permitidos por la ley. Básicamente un contrato es un acuerdo de voluntades donde dos o más partes celebran recíprocamente y acuerdan derechos y obligaciones recíprocas, prestaciones se obligan recíprocamente la una a la otra, hacia la otra, forma recíproca, a los efectos de establecer un vínculo jurídico entre ellos que se llama obligación. Bien, entonces, los contratos, en el caso de sus incumplimientos, o sea, el incumplimiento de las cláusulas del contrato, puede llevar a que el contrato se ponga fin a una de las, se ponga fin a los términos del contrato por incumplimiento de una de las partes. Bueno, eso también lo habíamos visto cuando hablábamos de las causales de rescisión de los contratos, pero no ese es el tema específico de hoy, sino es marcar que el ingeniero dentro de los contratos tiene una responsabilidad que se llama responsabilidad contractual. Y esa responsabilidad contractual de orden civil, repito, a través de un acto lícito como es un contrato, es decir, un acto permitido por la ley, genera obligaciones. Bueno, y las causas de incumplimiento de esos contratos pueden ser por dolo, o sea, cuando hay intención deliberada de una de las partes de no cumplir con su prestación con el objeto de perjudicar a la otra, o sea, el dolo es una intención deliberada de una de las partes de no cumplir con su prestación con el objeto de perjudicar, o sea, hacerlo a sabiendas, a conciencia, y tratar de perjudicar a la otra. O sea, el dolo es una norma de orden público y por lo tanto no puede ser renunciada ni tampoco puede ser dispensada la obligación por tratarse justamente de una norma de orden público. La otra causa de incumplimiento de los contratos puede ser por culpa. En la culpa, la diferencia fundamentalmente del dolo es que no existe el móvil intencional, o sea, no hay intención de una de las partes de perjudicar a la otra, pero que voluntariamente lo puede hacer por negligencia, impericia o impericia, negligencia o imprudencia. Entonces, por cualquiera de estas tres vías se tiene configurada la culpa, ya sea por acción o por omisión, y, es causa también de responsabilidad contractual. Y la tercera causa de los incumplimientos del contrato es la mora. La mora es el retardo o atraso en el cumplimiento de una obligación. Que en los contratos que ya están especificados a partir de qué momento se constituye en mora una de las partes, es decir, en los contratos se puede especificar directamente cuando una de las partes incurre en mora, o sea, se constituye en mora. Si no expresamente no está indicado en las cláusulas de contrato, la parte cumplidora puede interpelar, es decir, intimar a la otra parte al cumplimiento de sus obligaciones bajo procedimiento de iniciar las acciones judiciales que correspondan. Bien, entonces hace falta previa la constitución en mora de una de las partes. Bien, hablamos de los actos lícitos, pero también están los actos ilícitos. Los actos ilícitos son aquellos que son también actos voluntarios que están reprobados por las leyes, o sea, son totalmente contrarios a la ley, que causan un daño imputable a la gente en razón de su dolo o culpa. A diferencia de lo que dijimos del acto ilícito, obviamente que estamos hablando de actos voluntarios reprobados por las leyes. Y de ello surge una responsabilidad que se llama responsabilidad extracontractual, dada por los delitos y los cuasi delitos.
Los delitos en el ámbito civil, los delitos civiles, no hablemos de los delitos penales, después ya no, más adelante, en un rato ya nos vamos a referir a los delitos penales, pero los delitos civiles son aquellos actos ilícitos realizados con intención de cometer un daño y que requieren estos cuatro componentes. Primero, que ya haya transgredido la ley. Segundo, que ya haya ocasionado efectivamente un daño a terceros. Tercero, que tiene que haber una relación de causalidad entre el hecho y el daño. Y cuarto, la existencia del dolo, o sea, la intención deliberada de cometer ese daño. Bien, tenemos un tercer punto, que es la responsabilidad objetiva, también llamada o sin culpa, responsabilidad objetiva o sin culpa, que son aquellas obligaciones que se asumen por garantía hacia terceros o por riesgos provenientes de personas o de cosas subordinadas. Dicho de otra manera, y de acuerdo a lo prescrito por el Código Civil, señala que es la que corresponde al principal respecto de los daños causados por sus dependientes o por las personas utilizadas para el cumplimiento de sus obligaciones, y en ocasión de las funciones encomendadas por el principal. Su responsabilidad es concurrente con la del dependiente, textual del Código Civil. Después tenemos la responsabilidad por el daño causado por el riesgo o vicio de las cosas, actividades peligrosas y medios empleados. Y señala textualmente de la siguiente manera: el dueño y el guardián son responsables concurrentes. Es decir, asumen la responsabilidad por el riesgo o caída de las cosas que se desprenden de un edificio, y tanto pueda individualizarse desde qué piso, desde qué departamento provino la caída de ese objeto que pudo haber provocado un daño a alguien a un tercero. Bueno, si se puede individualizar de dónde provino la caída de la cosa, bueno, fenómeno. Pero si no se puede individualizar, son todos responsables, son todos los copropietarios del edificio o los condóminos, son todos responsables de forma solidaria. Concurrente, perdón. También la responsabilidad de los dueños y ocupantes de una parte del edificio por arrojo o caída de cosas. Bueno, es más o menos lo que decíamos recién. Si el daño proviene de un miembro no identificado de un grupo, responden solidariamente todos sus integrantes, excepto aquel que demuestre que no ha contribuido a su producción. La responsabilidad precontractual, ya también lo mencionamos cuando hablábamos de las generalidades de los contratos, pero vamos a hacer un pequeño repaso. La responsabilidad precontractual es la que se asume durante las tratativas preliminares que las partes están llevando a cabo a los efectos de poder llegar a un acuerdo definitivo y poder suscribir un contrato. Entonces, en las tratativas preliminares o precontractuales, si una de las partes, sin un motivo atendible, interrumpe las negociaciones, de tal manera que la otra que confió en la futura celebración de ese contrato puede haberse perjudicado económicamente por haber incurrido en gastos y en demás gastos, daños o cualquier otro tipo de elemento que pudo haber contratado o comprado o puesto a disposición de la otra, y que finalmente eso se frustró por decisión unilateral de una de las partes. Por lo tanto, en ese caso, o en esos casos, le asistiría a la parte que nada tiene que ver con la interrupción de las tratativas, de ejercer un derecho sobre la otra, o sea, sobre la que interrumpió las tratativas, una acción de daños y perjuicios en tanto y en cuanto demuestre tener elementos que así lo sostengan, obviamente. El Código Civil nuevo, o sea, el del 2015, establece también algunas responsabilidades particulares, por así decirlo.
que antes no existían, o por lo menos no estaban tipificadas en el Código Civil, como responsabilidades civiles también. El caso de la responsabilidad directa es uno, y se define como la que corresponda a quien incumple una obligación u ocasiona un daño injustificado, ya sea por acción o por omisión. También que el autor de un daño causado por un acto involuntario responde por razones de equidad. El acto realizado por quien sufre una fuerza irresistible no genera responsabilidad para su autor. Otro punto dice que si son varias las personas que han intervenido en el daño, si son varias personas que producen un daño que tienen una única causa, todos están obligados en forma solidaria a responder por esos daños. Pero si el daño procede o proviene de causas distintas, las obligaciones no son solidarias, sino son concurrentes. La responsabilidad objetiva, es otro aspecto de la responsabilidad civil, implica que corresponde a la que tiene el principal respecto de los daños ocasionados por sus dependientes o por las personas utilizadas para el cumplimiento de sus funciones y en ocasión de las funciones encomendadas por el principal. Su responsabilidad es concurrente con la del dependiente. Es decir, nosotros, por ejemplo, si estamos en una obra, tenemos una responsabilidad civil, obviamente, de responder por los daños y perjuicios que pudiesen causarse a las obras linderas, a los terceros, etcétera, etcétera. Ahora bien, la responsabilidad objetiva se refiere a aquella que tiene el principal respecto de sus dependientes, es decir, supongamos un obrero. Si un obrero cometió una falta y originó un daño, ya sea por acción u omisión, nosotros no podemos atribuirle la responsabilidad o pretendamos eximirnos de responsabilidad diciendo no, nosotros no tenemos nada que ver. El que cometió el daño o el que provocó, originó el daño, fue una persona que estaba trabajando en la obra. No se puede decir eso, porque justamente ahí entra el concepto de la responsabilidad objetiva. Yo no puedo pretender, siendo director de obra, eximirme de responsabilidad por lo que hizo o dejó de hacer mi dependiente. Bien. El otro aspecto es la responsabilidad por el daño causado por el riesgo, vicio de las cosas, actividades peligrosas y medios empleados. También nueva en el Código Civil. Que dice que el dueño y el guardián son responsables de forma concurrente. También establece una responsabilidad solidaria de los dueños y ocupantes de un edificio por arrojo o caídas o objetos a la vía pública. Desprendimientos que se producen o objetos que se arrojan a la vía pública de determinados pisos de un edificio, por ejemplo. Entonces, en la medida que se pueda identificar de qué piso, de qué departamento provino ese arrojo o esa caída de elementos que pudieron ocasionar un daño a una persona que pasaba por la vereda o a un tercero, ahí sí ya tenemos un responsable directo, si se puede identificar. Pero en el caso que no se pudiera identificar, o sea, no sepamos de dónde se cayó ese objeto que provocó un daño, todos los habitantes del edificio son responsables de forma concurrente. En forma solidaria. Esta conferencia comenzará a grabarse. Hola amigos, ahora les traigo un nuevo tema que se denomina responsabilidades profesionales que se asumen en la construcción de las obras. Bueno, la íntima relación que tienen las obras de ingeniería y arquitectura para con la sociedad
y como consecuencia de los riesgos y de los errores u omisiones que puedan cometerse, han llegado a completar un ramillete muy grande de responsabilidades que quizás no se asumen en otro tipo de profesiones universitarias. Es por eso que es muy pero muy importante el pleno conocimiento o el acabado conocimiento del conjunto de obligaciones que se asumen desde el momento en que el profesional suscribe un contrato con un comitente hasta que entrega terminada la obra y mucho más allá, como vamos a ver después de entregada la obra. Bueno, vamos a ver que hay responsabilidades profesionales que son de orden genérico, como la responsabilidad civil contractual, esto es la que se asume derivada de la celebración de contratos profesionales, como por ejemplo el ingeniero cuando realiza un contrato con un comitente por las labores de proyecto, dirección técnica, dirección ejecutiva o cualquier otra tarea profesional que el comitente le haya encomendado, asume una responsabilidad civil como consecuencia de el fiel cumplimiento de ese contrato. También está la responsabilidad civil extracontractual, que se asume como consecuencia de haber cometido delitos civiles, de orden civiles, no penales, civiles, y los cuasi delitos. A su vez, hay una responsabilidad de carácter objetiva que también se asume como consecuencia de los hechos u omisiones de nuestros dependientes, o sea, de las personas que nosotros tenemos a cargo en las obras. A su vez, hay una responsabilidad que se llama precontractual, que se asume durante las tratativas preliminares, esto es cuando se está tratando de llegar a un acuerdo para la futura celebración de un contrato y una de las partes interrumpe sin un motivo justificado esas negociaciones o tratativas preliminares y frustra en forma injustificada la celebración de un contrato. Entonces la parte perjudicada por esa interrupción de las tratativas preliminares le asiste el derecho, mejor dicho, de reclamar eventuales daños y perjuicios en el caso de que haya incurrido en gastos y haya tenido confianza en la celebración de ese contrato y haya, como repito, incurrido en gastos o realizado tareas en pro de ese futuro contrato que finalmente se frustró. Más o menos creo que queda claro el tema de la responsabilidad precontractual. Después están los clásicos tipos de negligencia que se pueden cometer en las obras, que son muchísimas, desde no respetar los límites territoriales, los límites de dominio del inmueble, construir fuera de la línea municipal, excederse en las alturas máximas permitidas, no respetar los indicadores urbanísticos, el FOS, el FOT, la densidad neta, el número de máximo de plantas, como dijimos, las alturas máximas permitidas, no respetar las ochavas reglamentarias y un montón de circunstancias que harían que las obras estarían muy complicadas en el sentido de que no tendrían la posibilidad después de ser recibidas por el organismo de Contralor, que es la municipalidad del lugar, que ejerce el poder de policía sobre todas estas obras y que inclusive puede llegar a castigar con multas y sanciones a los profesionales intervinientes sin perjuicio de ordenar que pudiese ordenar la demolición de las obras que se encuentren en infracción. Bien, también
Obviamente, desde el momento que estamos matriculados, asumimos una responsabilidad ética profesional que está señalada por nuestros códigos de ética profesional. Así que cualquier transgresión a la ética profesional que hayamos cometido, eso se verá reflejado en un sumario que tendremos en nuestra contra y que tendremos que, digamos, que estar expuesto a que a través de un tribunal de disciplina, que es la autoridad de aplicación en materia disciplinaria, nos pueda aplicar una sanción que puede ir de un apercibimiento hasta lo más grave, que es la cancelación de la matrícula. También asumimos una responsabilidad penal por cualquier tipo de delitos penales que hayamos cometido. Es decir, el ingeniero, como cualquier otro ser humano, más allá del ejercicio de la profesión, puede estar cometiendo o puede haber cometido algún delito que esté tipificado en el Código Penal. Y si ese delito lo comete en el ejercicio de su función, en el ejercicio de sus tareas profesionales, bueno, eso será un delito penal profesional, que al margen de la pena que le cabe según la tipificación del delito, el juez penal puede, más allá de la condena principal, establecer una condena accesoria o complementaria a esa condena principal, que significa la inhabilitación absoluta, o puede significar, mejor dicho, la inhabilitación absoluta o especial para ejercer la profesión de ingenieros o de arquitectos o de lo que fuere. Por el tiempo dure esa inhabilitación, nuestra matrícula o nuestras matrículas profesionales quedarán canceladas o inhabilitadas y nosotros no podremos ejercer la profesión por el tiempo que dure esa inhabilitación, que repito, lo ha procedido como consecuencia de nosotros haber cometido un delito penal y que llega a conocimiento de nuestro colegio o consejo profesional a través de una comunicación que el juzgado penal remite al respectivo organismo que gobierna nuestra profesión, llámese colegio o consejo profesional. Bien, también tenemos las responsabilidades los delitos que se cometen contra la seguridad pública, que genéricamente se lo denominan estragos, ya sea cuando se produce un incendio en un edificio, en cualquier otro tipo de construcción, explosión, inundación y, por supuesto, lo más grave, que sería el derrumbe. Entonces, incendio, explosión, inundación y derrumbe, genéricamente se lo asigna con la palabra estragos. Y son todos delitos que obviamente están tipificados en el Código Penal y atentan contra la seguridad pública. Las responsabilidades también que se asumen son por incumplimientos de normas municipales, ya sea en los códigos edificatorios y ya sea en las normas sobre uso y ocupación del suelo. Por supuesto que las obras sin permiso o las obras o instalaciones en contravención no solamente son susceptibles de multas, sino también sanciones a los profesionales que las han hecho en forma clandestina o la estén ejecutando en forma clandestina o en contravención con las normas municipales, o sea, con los códigos municipales o en transgresión con las normas de uso de ocupación del suelo. Asimismo, tenemos, esta sí es una responsabilidad muy diferente al resto y al resto de todas las profesiones, porque es una responsabilidad especial y está digamos, articulada en el Código Civil como una responsabilidad especial que asume todo el elenco profesional interviniente en las obras
por la ruina de las mismas en inmuebles destinados a larga duración, que genéricamente se empezó a llamar con la reforma del Código Civil obra en ruina o impropia para su destino. ¿Y qué significa esto? Significa que a partir del momento en que la obra se culmina y es entregada al comitente, los profesionales que integran el conjunto de profesionales que integran la obra, que son responsables de la obra, que han entregado la obra supuestamente bien terminada al comitente, esto es sin vicios, que lo hagan, que lleven a la ruina total o parcial de la obra, bueno, quedan inmersos en una responsabilidad que se extiende por 10 años a partir del momento en que la obra es recibida de forma definitiva por el comitente. Esto es, a partir de la recepción definitiva comienza a computarse un plazo de responsabilidad para todo el elenco profesional interviniente en las obras de 10 años. Bueno, durante ese tiempo, ya sea el proyectista, ya sea el director técnico, ya sea el empresario constructor y su representante técnico, están, digamos, están bajo la lupa de la responsabilidad, esa que se llama responsabilidad decenal, porque son 10 años a partir de la recepción definitiva, para que en el supuesto caso que se produzca la ruina de esa obra, ya sea proveniente de vicios de construcción, mala calidad de la construcción, mala calidad de los materiales o vicios del suelo, sean todos ellos responsables civiles y penalmente. Bueno, espero que este nuevo video, este nuevo tutorial les haya servido. Los espero en mi canal de YouTube y para ampliar mucho más este tema, y todo comentario va a ser bien recibido y toda consulta también. Bueno, les agradezco la atención y nos vemos en el próximo video. Muchas gracias. Bueno, con respecto de los ejemplos de negligencias profesionales en las obras, yo acá les voy a comentar una serie de ejemplos de negligencias profesionales. No significa que estas sean todas, no, ni mucho menos. Simplemente son algunas de las negligencias profesionales que yo entiendo se pueden cometer en las obras. Por ejemplo, las violaciones de las reglamentaciones nacionales, provinciales y municipales. En cuanto a las disposiciones municipales, todo lo referido en cuanto a los códigos edificatorios, a los códigos urbanísticos, a los indicadores urbanísticos, FOS, FOT, densidad neta y demás condicionantes urbanísticos, o sea, a las leyes de ordenamiento territorial y uso del suelo, también a las restricciones al dominio impuestos por normas administrativas municipales y también por el Código Civil, el tema del derecho real de servidumbre, las zonificaciones según uso, la aplicación la correcta aplicación de los indicadores urbanísticos a los efectos de confeccionar un proyecto de obra que resulte reglamentario, el establecimiento de las líneas municipales, los ejes medianeros, que las construcciones no resulten antirreglamentarias, respetar las capacidades edificatorias mínimas y máximas, la dimensión de los locales habitables, las alturas máximas permitidas, también en el caso de que haber obligación de hacer retiro de frente o de fondo, las ochavas, el respeto de no invasión de las ochavas reglamentarias, los centros de manzana libre de edificación, y también todo lo que hace a la iluminación y ventilación de locales y dimensiones mínimas de los locales. Bueno, otro punto sería el incumplimiento de las normas de higiene y seguridad en las obras.
Ustedes saben que la ley de higiene y seguridad rige para todo el territorio nacional. Entonces, el incumplimiento de las normas de higiene y seguridad en las obras para con los obreros empleados en la construcción, como también la falta de previsión hacia la seguridad de las personas y bienes de terceros. Otro caso de negligencia sería falta de control de la calidad de los materiales empleados por los obreros en la construcción, que resulten inadecuados o defectuosos, haberlos incluido en la obra. O sea, la inclusión de materiales defectuosos o inadecuados que no cumplen las normas y las especificaciones del proyecto. También la incorporación de materiales que aún resultando aptos para su empleo útil en la obra, no respetan las cuantías mínimas ni las proporciones técnicamente convenientes. Como por ejemplo en el caso del hormigón armado, las mamposterías, los revoques, etc. Otro elemento es la falta o inadecuado control de la mano de obra, que puedan provocar trabajos defectuosos que obliguen a su posterior reconstrucción. Bueno, a explayar sobre un tema muy importante, sobre una responsabilidad muy importante, que es la responsabilidad especial del elenco profesional interviniente por la ruina de edificios u obras en inmuebles destinados a larga duración. También se llama obra impropia o en ruina para su destino. Y está expresamente indicada en el artículo 1273 del Código Civil, que les leo textualmente. Dice así: obra en ruina o impropia para su destino. El constructor de una obra realizada en inmueble destinada por su naturaleza a tener larga duración, responde al comitente y al adquirente de la obra por los daños que comprometen su solidez y por los que la hacen impropia para su destino. El constructor solo se libera si prueba la incidencia de una causa ajena. No es causa ajena el vicio del suelo, aunque el terreno pertenezca al comitente o a un tercero. Tampoco el vicio de los materiales, aunque sean provistos por el contratista. La responsabilidad que emerge del artículo precedente se extiende concurrentemente a toda persona que vende una obra que ella ha construido o ha hecho construir si hace de esa actividad su profesión habitual. A toda persona que, aunque actuando en calidad de mandatario del dueño de la obra, cumple una misión semejante a la de un contratista. Según sea la causa del daño, también estará incluido en la responsabilidad el subcontratista, el proyectista, el director técnico y o cualquier otro profesional ligado al comitente por un contrato de construcción referido a la obra dañada o a cualquiera de sus partes. Fíjense la importancia que está teniendo todo esto. Para que sea aplicable la responsabilidad prevista en los artículos 1273 y 1274, que les acabo de leer, el daño debe producirse dentro de los 10 años de aceptada la obra. Esto queda en el artículo 1275. Esto es lo que prescribe el artículo 1275 del Código Civil. Y por último, el 1276 dice que toda cláusula que dispensa o limita la responsabilidad prevista para los daños que resulta impropia para su destino, se tiene por no escrita. O sea que se trata de una norma de orden público y por lo tanto no es renunciable. Obviamente no será admisible la dispensa contractual de responsabilidad por ruina total o parcial. También se menciona que el constructor, los subcontratistas y los profesionales que intervienen en una construcción
están obligados a observar las normas administrativas y son responsables, incluso frente a terceros, de cualquier daño producido por el incumplimiento de tales disposiciones. Bueno, vamos a explicar un poquito qué significa todo esto, tratando de ser lo más claro posible. Bueno, un contrato de construcción de obra lleva implícito para el empresario constructor una obligación de hacer y para el comitente una obligación de dar. Esto es, pagar la suma predeterminada en el contrato. Y para el contratista una obligación de hacer, es decir, es responsable de la ejecución material de la obra y por lo tanto debe reproducir, como consecuencia de ese contrato, debe surgir un resultado eficaz. Esto es, la entrega de la obra terminada en perfectas condiciones, sin vicios, sin defectos. Bien, ese es el objeto del contrato. Ahora, durante el desarrollo de la obra, una vez que ya los trabajos se encuentran concluidos, contractualmente concluidos, el contratista, conjuntamente con el director de obra, en el caso de la obra privada, el director de obra dijimos que es el profesional universitario que asesora técnicamente al comitente y lo representa frente a la empresa contratista, o sea, defiende los intereses del comitente y pone su mejor saber y entender y su mejor capacidad que pueda aportar sus conocimientos para que la obra se desarrolle de acuerdo a lo convenido en el contrato y a los planos y especificaciones técnicas del proyecto y legales. Bueno, entonces en la obra privada interviene el director técnico como profesional que representa los intereses del comitente. De parte de la empresa, por supuesto que también tiene que tener un profesional, que ya también lo dijimos, que es el representante técnico de la empresa. Bueno, entonces, una vez la empresa que considera que ya ha concluido la totalidad de los trabajos que fueron el objeto de la contratación, la empresa va a pedir al comitente, en este caso será el director, el representante técnico, que pedirá por nota, por escrito, lo que se llama la recepción provisoria, o sea, que se reciba provisoriamente la obra. No nos olvidemos que una obra siempre tiene como habíamos mencionado también, tiene unas garantías que se llaman fondo de reparo, que afianza el cumplimiento de cada uno de los trabajos que puedan surgir, que es una retención o una sustitución de equivalente entre un 5 y un 10% de cada uno de los certificados de obra que se hayan emitido. Por lo tanto, al solicitarse la recepción provisoria, el director de obra, si es en la obra privada y si es en la obra pública será el inspector de obra, tendrán que examinar minuciosamente la obra ejecutada por la contratista. Y en ese examen minucioso y detallado deberán observar todos aquellos defectos que pudiesen haberse, que sean visibles, o sea, que se puedan detectar a simple vista. Dentro de los defectos pueden ser defectos menores, que pueden ser subsanados sin mayor inconveniente, pero también puede haber otros defectos o desperfectos que no son tan menores y que sí requieren una inmediata reparación. Entonces, de acuerdo a la gravedad de esas deficiencias, será el director de obra o el inspector de obra, en su caso, los profesionales que dirán si esas deficiencias son leves o son muy importantes. Entonces, en el caso de que considerarse que si son ligeras deficiencias, leves, que no afecten al funcionamiento de la obra o a la puesta en servicio de la obra, se puede hacer lo siguiente: se puede otorgar la recepción provisoria indicándole al contratista en la misma acta de recepción provisoria cuáles son esos defectos leves o
aparentes, o sea, los que se han podido visualizar, y que si no son graves, se le puede otorgar igualmente la rescisión provisoria y obligarlos a repararlos durante el periodo siguiente, que es se llama periodo de mantenimiento, conservación o garantía. Bien, entonces, al analizar la rescisión provisoria, el director de obra evaluará la gravedad o no de esas deficiencias. Entonces, en realidad, lo que el inspector o el director de obra va a ser una inspección ocular, una inspección de funcionamiento, una prueba de funcionamiento, y todo lo que tenga potestad para ensayar, para probar, para verificar que la obra efectivamente se encuentre en buenas condiciones. Pero bueno, a veces funciona todo bien en ese momento y no se detectan ningún inconveniente o vicios muy menores o defectos muy menores o algún faltante también que sin demasiada significación para que eso sea óbice para que no se pueda dar la recesión provisoria. Entonces, en definitiva, se trata de observar si hay vicios aparentes. Estos son los que pueden ser detectados en ese momento gracias a una prolija y minuciosa inspección de la obra realizada. Bien, entonces, si no se encuentran vicios aparentes, o sea, visibles, se le puede dar la recesión provisoria sin observaciones. Y si encuentran vicios muy menores o defectos muy menores, también igualmente se le puede dar la recesión provisoria y obligarlos a repararlos durante el periodo de garantía, mantenimiento o conservación. También se podría optar por decir, bueno, no, hasta que no me repare todo esto, por más menor que sea, yo lo quiero impecable, no quiero que no haya ni una fisurita ni nada. Entonces, bueno, también es una atribución del director o del inspector de obra hacerlo de esa manera o de la otra. Bueno, pero en definitiva, si se le da la recepción provisoria sin observaciones, evidentemente que hay que devolverle todos los fondos de reparo que tiene, que ha constituido de cada uno de los certificados. ¿No? Eso por un lado. Entonces, con la recesión provisoria sin observaciones, el contratista no se libera de responsabilidad. Es un primer paso. Después viene el pedido de mantenimiento, conservación o garantía, que debe establecerse prudentemente en cada obra, de tal manera de no ser muy breve, para que puesta en funcionamiento la obra, o sea, entregada la obra al comitente. El comitente puede ser el Estado o el particular, ya sea que se trate de obra pública o privada. Se pone en funcionamiento la obra, se observe durante un tiempo prudencial, podría ser 365 días, lo más lógico, o sea, un año, y en ese año observar cómo la obra funciona. Entonces, si todo marcha bien, o sea, si no se detectó, si primero se le dio la recesión provisoria sin observaciones, durante el periodo de garantía y puesto en funcionamiento no se observó nada que pudiera ser motivo para impedir ni minimizar el uso de la obra, y que la obra es apta para prestar el servicio para la cual fue concebida, bueno, entonces, si transcurrió ese lapso, el pedido de garantía, y no se observaron ninguna otras cuestiones que pudiesen ser atribuibles al contratista, el contratista está en todo su derecho de pedir la recepción definitiva. ¿Sí? Entonces, una vez que pide la recesión definitiva a la contratista, nuevamente intervendrá el inspector o el director de obra y hará un informe técnico detallado y minucioso de cómo la obra se encuentra en ese momento. Entonces, si del informe técnico que corresponde a los profesionales que están al frente de esas obras surge que
la obra se ha comportado perfectamente, ha prestado un servicio sin ningún inconveniente, entonces no ha habido vicios aparentes, está todo bien, se otorga la recesión definitiva. Con la recesión definitiva, en cualquier contrato se reintegra la garantía de contrato, que afianza el cumplimiento de las obligaciones de la contratista hasta la recesión definitiva. Entonces, se tiene, una vez otorgada la recesión definitiva, le asiste el derecho a la contratista de que se le reintegre la garantía de contrato. Bien, y con ello pone fin a las obligaciones contractuales. Pero acá, este artículo, el artículo mencionado, 1273 del Código Civil, 1274, 1275 y 1276, se refieren a la etapa que viene. Es decir, a partir de la recepción definitiva, comienza una responsabilidad civil para el contratista, no contractual. La responsabilidad contractual ya quedó atrás con la recesión definitiva. Pero es una responsabilidad especial de orden civil que se le atribuye a los sujetos que hemos mencionado, el constructor de una obra, de un inmueble destinado a larga duración, a responder civilmente por los daños que pueden ocasionar una futura ruina total o parcial de la construcción. Es decir, hay una responsabilidad a partir de la recesión definitiva que se extiende por un lapso de 10 años, contados a partir de esa fecha, para que en caso de que la obra, por vicios ocultos, puedan manifestarse y esos vicios pongan en riesgo o directamente amenaza de ruina o en ruina total a la obra, o ruina total o parcial de la obra, por esos vicios ocultos. Entonces, esos vicios que pueden poner en peligro o en amenaza de ruina o directamente en ruina, la ruina no significa solamente el derrumbe total o parcial de la construcción. Quiero aclarar esto porque ruina es también la pérdida de adaptabilidad de acuerdo al destino que se le ha sido concebido, a una deformación estructural, o sea, la pérdida de adaptabilidad a su destino, deformaciones, o también amenazas de ruina, o sea, el peligro inminente de un derrumbe o un colapso de la estructura. O también cuando la estructura se deforma de tal manera que ya no puede ser destinada a lo que para lo cual fue concebido. Entonces, en esos casos, que aparezcan esos vicios ocultos que pueden provenir de vicios de construcción, o sea, deficiente ejecución de la obra por no cumplir con las reglas del arte de la construcción, las especificaciones técnicas del proyecto o errores del proyecto, infringir reglamentos municipales que provoquen la orden de demolición de la parte edificada en infracción. Pueden ser mala calidad de la construcción, puede provenir de actos dolosos por los cuales con intención de ocasionar un daño se construye con menores cuantías y dimensiones menores a las establecidas en el proyecto. La mala calidad de los materiales, por ser materiales defectuosos o inadecuados para su incorporación en la obra, o impropios. Y también, fundamentalmente, un tema muy importante que son los vicios del suelo. Es decir, cuando se han producido las fundaciones
de acuerdo a lo que teóricamente debió haber sido el nivel de fundación o la profundidad de la fundación y el sistema de fundaciones empleados, que todo esto es motivo de un análisis geotécnico, o sea, de un estudio de suelos a través de un laboratorio especializado, o bien no se ha determinado correctamente la capacidad portante del suelo para soportar las cargas que va a recibir del edificio o de la construcción, o también cuando si bien se ha determinado la capacidad, no se han adaptado los sistemas de fundaciones a esa capacidad portante, o se ha sobrepasado la capacidad del suelo, por lo tanto ha provocado asentamientos diferenciales, hundimientos, y que eso con el tiempo, por eso no es un vicio aparente, con el tiempo son vicios ocultos, se pueden poner de manifiesto y pueden provocar serios riesgos de colapso o de ruina total o parcial. Entonces, los vicios del suelo fundamentalmente se representan cuando el suelo no resulta adecuado para soportar el peso y la sobrecarga de la construcción. Bueno, en cuanto a las responsabilidades del elenco profesional interviniente, en el caso de ruinas de obras destinadas a larga duración, que repito, tiene un periodo de 10 años para que se aparezcan esos defectos. Después ya, pasados los 10 años, ya si aparecen después de los 10 años, ya no, la responsabilidad queda prescripta. Pero durante esos 10 años son responsables, ¿quiénes? Son responsables el proyectista, el director técnico, el empresario constructor, también el proveedor de materiales y eventualmente también puede tener algún grado de responsabilidad el estudio de suelo. Pero fundamentalmente el proyectista, el director de obra, el empresario constructor con su representante técnico y también los proveedores de materiales en menor grado. La responsabilidad del proyectista, ¿en qué se tiene en cuenta? Bueno, como sabemos, el proyectista es el responsable del proyecto, de ejecución, de la concepción de la obra intelectual, o sea, de todos los cálculos estructurales, del estudio de suelo, no responsable directo del estudio de suelo, pero sí de ordenar un estudio de suelo a través de un laboratorio especializado, seguir las prescripciones del estudio de suelo y realizar los cálculos estructurales, el diseño, todos los planos generales y de detalle y todas las especificaciones técnicas y legales que van a ser que van a integrar el pliego de contratación de la obra o el legajo de contratación de la obra. Por lo tanto, el proyectista va a ser responsable en tanto y en cuanto se pueda demostrar que esa ruina total o parcial provino de alguna mala praxis ingenieril. Esto es un mal cálculo estructural, un estudio de suelo no adecuado o fundamentalmente por vicios de proyecto que hagan que la estructura no haya sido lo suficientemente sólida y ha obtenido una deformabilidad de tal manera que ya ha perdido la capacidad de uso. Bueno, entonces, responsabilidad del proyectista está limitado a los vicios o los errores de proyecto. Ahora también tenemos la responsabilidad del director de la obra. Repitiendo un poquito lo anterior, el proyectista es responsable de todo lo que se representan los planos, en los planos de estructura, en los planos de instalación, en el plano de replanteo, en fin, en todo tipo de planos y especificaciones es responsable el proyectista o los proyectistas. Bien, entonces, todo lo que emane, los desperfectos que emanen de errores de esas estimaciones que hizo el proyectista, van a ser el responsable ese profesional o esos profesionales. Ahora bien,
La dirección de la obra implica el control del desarrollo de la obra, no la elaboración del proyecto, sino el control del desarrollo de la obra, el control de la calidad de los materiales, de la mano de obra, es decir, estar permanentemente representando los intereses del comitente de tal manera de que observar lo que la empresa hace mal o rechazar aquellos trabajos que considere que no se ajustan al proyecto, como también los materiales que no resultan adecuados para la incorporación de la obra, etcétera. O sea, es el profesional que va a estar siguiendo la obra permanentemente hasta, como dijimos, hasta la realización definitiva. Por lo tanto, es responsable de que si no controló adecuadamente la obra, por acción o por omisión, es responsable, excepto que pueda demostrar que los vicios o los defectos se produjeron sin primero sin su participación, cosa que es muy difícil, porque tiene la obligación de haber verificado todo. Pero bueno, podrá en todo caso tratar de demostrar, en su defensa, por supuesto, tratar de demostrar que esos defectos no pudieron nunca haber sido detectados a pesar de haber puesto lo mejor de sí, o sea, a pesar de haber realizado una prolija y minucioso seguimiento de la obra. ¿Mm? También el director técnico es responsable de que si hay errores muy evidentes en los planos, están representados en los planos errores muy evidentes, por sus propios conocimientos técnicos y profesionales, vamos a suponer que una columna se representó con 3 hierros del 10 en los planos por un error, bueno, no puede permitir que esa columna se desarrolle de esa manera, por lo tanto, debe advertir y corregir sobre la marcha esos errores de representación en los planos, ¿no? Que a veces no son de cálculo, son errores de quien, del dibujante a veces, cosas que nos puede pasar a cualquiera en cualquier momento. Pero el tema es poder detectarlo y darse cuenta que es un error y atenta contra la buena construcción, contra el arte de buen construir. Bien. Y la responsabilidad del empresario o constructor es la de reparar todos los vicios que provoquen el deterioro o la ruina, total o parcial, o en su defecto, hacerse cargo de la reconstrucción de todo lo construido, cuando la reparación no fuese posible. Es decir, cuando la ruina es tal que puede ser subsanada en todo o en parte, bueno, puede llegar a haber una reparación o una reconstrucción total de lo que está inutilizado. Pero cuando ya el grado de deterioro es tal que no queda otra solución que tener que demoler lo construido, lo tendrá que hacer a su costa y hacerse cargo no solamente de la demolición, sino también de la reconstrucción como una consecuencia de orden civil. Bien, pero existen para estos profesionales, ya sea para el proyectista, para el director técnico, como también para el empresario y su representante técnico, ¿por qué no? Porque el representante técnico no le vamos a quitar responsabilidad, porque es el representante de la empresa en la obra. Por lo tanto, también está incluido dentro de la responsabilidad decenal que dijimos, o sea, de 10 años. Bueno, entonces, como causas eximentes de responsabilidad para todo el elenco profesional interviniente en las obras, son las siguientes, o sea, causas que son ajenas a la obra, como por ejemplo la culpa del dueño de la obra. Supongamos, se dio la recepción definitiva, se entregó la obra al dueño, estaba todo bien hasta ese momento.
Pero resulta que después el dueño sobrecargó la estructura por encima de los límites máximos admisibles. O sea, le dio un destino distinto a la obra y la sobrecargó de tal manera que no era apta para soportar esas cargas. Supongamos un ejemplo burdo. Si yo quisiera en una habitación que tiene un determinado peso propio y está calculada con una determinada sobrecarga, sobrecargarla y transformar esa habitación o esos ambientes en un local bailable donde están saltando y bailando, no sé, 100 personas, por decir un ejemplo, obviamente que la estoy sobrecargando y estoy poniendo en serio riesgo de colapso de la estructura. Entonces, en esa situación, por un inadecuado uso que el dueño le da o por cambio de destino que el dueño le ha dado, para su conveniencia, obviamente que ninguno se va a hacer cargo de eso, ninguno es responsable. También cuando el propietario, por su sola cuenta y sin asesoramiento profesional, hace agregados o ampliaciones a las obras sin sin tener una continuidad lógica y sea factible desde el punto de vista técnico. Y no menos importante son aquellos balcones que obviamente están diseñados para una determinada forma de trabajo, o sea, una forma de reacciones, y son calculados en forma inversa a lo que debería ser. O también, cuando esos balcones están sobrecargados. Hace unos años hubo una tragedia muy grande donde 4 estudiantes estaban saltando, bailando, no sé qué estaban haciendo en un balcón. Ese balcón se derrumbó y produjo la muerte de esos 4 estudiantes. O sea, finales trágicos en los cuales obviamente que el proyectista no tiene nada que ver, el director técnico no tuvo nada que ver y el empresario tampoco tuvo nada que ver, sino que fue la propia inconducta, por así decirlo, de quienes hicieron un uso inadecuado de algo que no era para eso. Bien, también cuando la culpa provenga no solamente del dueño de la obra, que ya dijimos en qué situaciones puede ser, sino cuando la culpa provenga de un tercero. Ese tercero puede ser puede ser la gente que está trabajando en el inmueble lindero, llámese que se está haciendo una obra privada o una ampliación de una obra lindera, y en esa ampliación o esa construcción de obra nueva, lindera a la existente, se produzcan daños como consecuencia de, por ejemplo, mal apuntalamiento o falta o mala summuración o cualquier cualquier otra acción u omisión que haya tenido como consecuencia de la ejecución material de esa obra y que repercuta negativamente en la obra que ya está construida. Los famosos casos de los daños y perjuicios que podemos estar recibiendo de las obras linderas en construcción. Materia esta que es muy recurrente en los tribunales civiles y comerciales. O sea, las acciones por daños y perjuicios por las deficiencias en las obras linderas que han provocado daños materiales a la obra ya existente o preexistente. Eso por un lado. Por otro lado, también podría suceder que en el caso de que se estén trabajando empresas en la construcción de obras públicas o en la instalación de servicios públicos, tengan que realizar la apertura de veredas o de calzadas,
y que con el mismo movimiento de las máquinas o un adecuado o un inadecuado apuntalamiento, y estando esas obras muy cerca de las líneas edificatorias, pueden verse los cimientos afectados o puede haberse comprometida la estabilidad de la construcción por haberse, digamos, efectuado quizás excavaciones a mucha profundidad, sin adecuado apuntalamiento, quizás también en el caso de los suelos que son muy arcillosos y no tienen ningún tipo de consistencia, eh, suelen ser muy peligrosos los derrumbes en esas circunstancias. Derrumbes o rajaduras o deformaciones de la estructura más cercana, de los cimientos o de la estructura más cercana a donde están ejecutando las excavaciones. Por eso es un tema muy delicado que el contratista en la ejecución de la obra tiene que tener el máximo de cuidado para no ocasionar justamente daños a las obras linderas o sobre las cuales o sobre las veredas o sobre las calzadas sobre las cuales ha realizado esa apertura.